¿Viste bailar el tango en un teatro y te preguntaste cómo llegó a ser posible? Entonces quédate a ver este video porque aquí voy a contarte cómo se desarrolló el tango de escenario. Seguime hasta el final. Sí, hoy te quiero compartir lo que pude investigar acerca de la historia del tango de escenario. Pero antes de comenzar, quiero detenerme un minuto para que analicemos juntos una actitud, una conducta que me parece debiera revisarse. Y te digo esto porque cuando se habla del tango de escenario, nunca falta el milonguero que diga que el tango de escenario no es tango, porque no tiene abrazo ni improvisación, que serían componentes esenciales de esta danza, así como tampoco falta el bailarín de escenario que diga que el milonguero tiene un baile limitado porque siempre repite los mismos 4 pasitos y nunca tuvo el coraje de mostrarse en público. Yo que estuve en el escenario y en la milonga como tantos otros, podría decirte que no hay mejor alimento para un bailarín de tablas que escuchar el aplauso, y no hay mejor alimento para un milonguero que sentir el abrazo. En ambos casos hay algo de razón y algo de equivocación, pero por encima de eso, creo que estas descalificaciones sobre quien baila al piso o quien baila en un escenario terminan por dañarnos a todos, porque en definitiva, seamos bailarines o milongueros, todos contribuimos de algún modo para que el tango crezca y se difunda. De hecho, en términos de escenario, pensemos en la cantidad de gente que ingresó al tango gracias a haber visto un espectáculo y haberse enamorado de los bailarines, de los movimientos y la música. Creo que en algún punto debiéramos estar agradecidos de esa difusión que permitió enriquecer más nuestra cultura. Si acordás conmigo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. Hasta donde pude investigar, el tango nació musicalmente en un escenario, cuando en 1857 el actor, compositor y director de orquesta español Santiago Ramos, que había venido con una compañía de zarzuela a la ciudad de Buenos Aires, dio a conocer lo que se considera el primer tango criollo titulado Tomá mate che, del que el mismo Santiago Ramos era autor de letra y de música. Ya me referí a él en mi libro La historia del tango danza 1800-1983, que puede conseguirse a través de mi página web www.tangomilonga.com.ar. Pero eso es parte de la historia de nuestra música de tango, y aquí me quiero ocupar específicamente de la danza de tango. Y digamos, para comenzar, que desde su nacimiento el baile de tango, sea en las orillas o más tarde en los salones, siempre contó con bailarines que se desafiaron entre sí. Algunos porque querían ganar los favores de alguna mujer, y otros porque deseaban provocar o humillar a quienes consideraban un adversario con destreza en el baile. Sea como fuere, al mismo momento que se comenzó a bailar, comenzó la competencia entre los bailarines. Comenzó el deseo de exhibirse, tanto en forma privada como pública, que por una parte, si bien agregó músculos al ego, por otra terminó por difundir el tango en todos los niveles sociales. Y este germen de exhibición, a mi juicio, fue lo que más tarde llevaría a los bailarines de tango a querer subir a un escenario. Por eso en este video quiero contarte cuándo el tango bailado apareció en el escenario y cómo se desarrolló. Por supuesto que como cualquier investigación, todo se encuentra en revisión y nunca habrá una palabra definitiva, pero me animaría a decir que el tango de escenario tuvo 2 comienzos, uno en Buenos Aires y otro internacional. En Buenos Aires me arriesgaría a decir que nació con la pareja de bailarines Casimiro Aín y su esposa Marta, que en 1904 actuaron en el Teatro Ópera, e internacionalmente diría que comenzó con la pareja de artistas de vodevil Alfredo Gobi y su esposa chilena Flora Rodríguez, conocidos como los Gobis, que en 1905 viajaron a Francia
para cantar, bailar y dar clases de baile. En esto último, tengamos presente que los Gobi formaron parte de una generación de pioneros que viajó a Europa antes de la guerra, preferentemente con destino a París, como lo hicieron el mismo Casimiro Aín, Bernabé Simarra o Enrique Saborido, entre otros, en busca de abrirse nuevos horizontes. Pero el tango de escenario comenzó a dar un primer paso cuando el 24 de febrero de 1912 en el Teatro Gayetri de Londres se inauguró la comedia musical The Sunshine Girl, que incorporó un cuadro de tango. Un espectáculo del que nunca sabremos cómo se bailó, pero que nos dejó una primera huella para seguir la investigación. Así como otro momento de brillo para el escenario ocurrió en junio de 1920, cuando el mismo Casimiro Aín, también conocido como el Vasco Aín, y su compañera Jasmine ganaron el Campeonato Mundial de Danzas Modernas en el Teatro Marigny de Champs-Élysées. Desafortunadamente, sin medios audiovisuales, resulta muy difícil imaginar cómo habrían bailado, pero me parece importante aquí conjeturar que Aín debió haber bailado de forma improvisada en su totalidad, con esas detenciones coreográficas que llamamos cortes que hacían lucir al varón y con esas quebradas que consistían en suspender el desplazamiento en una aparente pose fotográfica para quebrar la cintura de la mujer. Por supuesto, estamos hablando de los pioneros, en los tiempos en que el tango iba adquiriendo sus formas precisas y sus primeros movimientos consagrados. Quiero decir, estamos hablando de bailarines que se hicieron en las calles adoquinadas o con pisos de tierra que empezaron a destacar por su destreza, inventiva o en última instancia por su capacidad de relacionarse socialmente. Así de a poco, esos jóvenes que pasaron de bailar en esquinas porteñas y luego en salones de alta sociedad llegaron a contactarse con directores de orquesta y directores cinematográficos que finalmente fueron incorporándolos en diversas actuaciones. Pero de todos ellos, alrededor de 1915-1920, destacó la pareja conocida como los Undars, compuesta por Bernardo Undars el Mocho y Amelia la Portuguesa, una pareja que comenzó su trayectoria artística de la mano de Ángel D'Agostino en el Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda y que luego siguió camino para bailar en otros teatros con otras orquestas. De hecho, un testigo que vio en escena a aquellos bailarines afirmó que el Mocho y la Portuguesa fueron los grandes transformadores del estilo antiguo al modo escénico del baile. Y tomando esto como referencia junto con otros comentarios, diría que esta pareja de milongueros fueron los primeros en ajustar su modo de bailar a las condiciones espaciales del escenario. Los primeros en estudiar la sincronización con la orquesta, la presencia y la proyección al público. Quiero decir, ya no se trataba de mostrar unos pasos en el escenario como en el ópera o un paso de comedia tal vez coreografiado como en The Sunshine Girl, sino el inicio de una profesión que consistiría en acompañar con demostraciones de baile la música de las orquestas. Precisamente, uno de esos testigos sería Lalo Bello, de la pareja compuesta por Celina Julia Hernández y Lalo Bello, que desde los años 30 hasta los 60 aproximadamente destacó en varios escenarios y, dicho sea de paso, fueron los primeros bailarines argentinos que viajaron a Japón en 1954 para acompañar a la orquesta de Juan Canaro. Por entonces el tango de escenario, claro, se basaba en movimientos simples realizados por bailarines cuyo baile decoraba los tangos orquestados. Baste decir que Julia y Lalo Bello eran bailarines de la Guardia Vieja como en su momento lo fuera el Cachafaz. Podían ser graciosos, elegantes, aunque no necesariamente sorprendentes. Pero digamos que esta forma de baile iba a cambiar en 1935, cuando a partir de la aparición de D'Arienzo, los bailarines, con un espíritu religioso hacia el tango, crecieron y se multiplicaron. Y entre ellos, Jorge Márquez, de quien ya me referí en el video ¿Sabías esto del tango fantasía? Que por si no lo viste, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Porque Márquez marcó un antes y un después en el baile de tango, siendo el padre de ganchos y saltos, entre otros movimientos, que aportaron ese elemento sorpresa que se esperaba en una exhibición.
una bisagra en la historia del tango danza que sería clave para el desarrollo del tango de escenario y que habría de enseñar, entre otros, a Eduardo Arquimbau, que formó la pareja Gloria y Eduardo. Pero hasta el momento, el tango de escenario, digamos, se encontraba cautivo por quienes exhibían las habilidades de la Guardia Vieja, en especial por Julia y Lalo Bello, y la pareja conocida como Tin y Sarita, que realizaron actuaciones junto con la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco y cuya forma de bailar podemos apreciar en este fragmento de la película Vida Nocturna. Por supuesto, el cine se encargó de difundir un sinfín de películas con bailarines de tango sobre diversos escenarios que sería interminable enumerar aquí. No obstante, el tango fantasía continuó su marcha esperando el momento más propicio para subirse a las tablas, porque no solo se estaba gestando un cambio en el modo de bailar, sino también en la forma de hacer música, como en especial lo demostrarían las composiciones de el mismo Troilo, Osvaldo Pugliese, Mariano Mores y Astor Piazzolla. Tangos o música ciudadana que no seguían un encuadre específico, sino que se enriquecían con variaciones musicales e invitaban a los bailarines a salir de un esquema de pasos repetitivos para comenzar a desarrollar una mayor creatividad. Quiero decir, hay músicas que parecen compactas e invitan al abrazo, y otras que parecen más abiertas y proponen abrazarse y separarse. Sea como fuere en ese transcurso, durante los años 50 fue cuando apareció en escena una figura clave en el baile de tango que cambiaría para siempre la historia del escenario: Juan Carlos Copes. Si te parece interesante esta historia, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En la próxima entrega voy a contarte por qué digo que el maestro Copes cambió la historia y cómo continuó el camino de esta forma de bailar. Por lo pronto tengamos presente que todo lo que se hace a favor del tango, bienvenido sea. Después de tantos años de escuchar insultos o burlas hacia quienes bailan al piso o sobre un escenario, me parece que ya es tiempo de terminar con las diferencias y pensar un poco más en el tango. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.